Mientras me sentaba en la elegante mesa de la cena de acción de gracias en la casa de mis padres, rodeada por la reconfortante familiaridad del hogar de mi infancia, no pude evitar sentir una sensación de paz. A los 60 años, estas visitas se habían convertido en mi refugio de la atmósfera sofocante de mi propio hogar. Animada charla de mi hija Emma con su abuela llenó la habitación, en marcado contraste con el silencio que a menudo envolvía mis conversaciones con Richard, mi esposo. Mi teléfono vibró bruscamente, interrumpiendo la calidez del momento en que el nombre de Richard apareció en la pantalla, provocando un escalofrío por mi espalda. Con un suspiro vacilante Discúlpeme, soy Richard. Solo llevaré esto a la cocina, pero cuando me levanté, mi dedo se resbaló y el altavoz del teléfono se activó. Elaine se estaba divirtiendo allí, bueno, no te molestes en volver. La voz de Richard, anormalmente alegre, resonó. Me quedé en la habitación, teléfono congelado en mano mientras sus palabras flotaban en el aire. ¿Qué estás hablando, Richard? Oh, he decidido que es hora de un cambio. He movido las cosas de Emma a la casa. Ya no hay lugar para ti. El silencio que siguió. Era ensordecedor. El tenedor de Emma cayó con estrépito, sus ojos se abrieron con incredulidad. Richard, ¿qué diablos estás diciendo? Mi voz apenas era más que susurro. El corazón latía con fuerza en mi pecho. Es simple, realmente Emma no quiere volver a casa por tu culpa. Sin ti ella finalmente puede vivir la vida que se merece como cuando era niña. Así que vete. Emma se puso de pie abruptamente. La ira brilló en sus ojos. Papá, ¿qué haces? Mantente al margen de. La voz de Emma Richard se cortó aguda y fría. Esto es entre tu madre y yo. Mis mejillas ardieron. Con una mezcla de humillación y enojo. ¿Quieres que me vaya de nuestra casa así sin más? Si puedes ir a algún refugio o lo que sea, no me importa. La llamada terminó abruptamente dejando un silencio. Mi madre extendió su mano temblando en cariño, pero antes de que pudiera terminar Emma se echó a reír, incrédula y amargada. Él lo perdió. La abuela perdió completamente el control por dentro. Yo era un torbellino de emociones, humillación, ira y una extraña sensación de liberación. Será mejor que esté listo. Pensé para mis adentros que este es el final, es solo el principio. Mientras estaba acostado en la cama de mi infancia esa noche, la luz de la luna proyectaba sombras en la habitación, mi mente vagaba a través de los años, examinando recuerdos de Richard y yo. Nuestra historia no siempre estuvo llena de silencios fríos y palabras amargas. Hubo un momento en él. La mirada de Richard tenía calidez y su toque prometía seguridad. Conocí a Richard cuando tenía 20 y tantos años. Él era encantador, confiado y parecía tener una respuesta para todo. Me cautivó su carisma y cómo parecía tomar el mundo con calma. Nos casamos. Un año después de conocer un romance vertiginoso que parecía un cuento de hadas. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse poco después del nacimiento de Emma. El afecto de Richard por nuestra hija era innegable, pero a medida que su amor por ella crecía, su consideración por mí parecía volverse tan. Si en su corazón solo hubiera espacio para una Elaine, ¿no ves que la estás asfixiando? Déjala respirar, cada vez que intentaba involucrarme en la educación de Emma. Sus palabras dolían, pero creía que solo estaba siendo un padre demasiado protector. Como Emma creció también el desdén de Richard hacia mí, el hombre que una vez me miró como si yo fuera su mundo, ahora apenas reconoce mi existencia excepto para criticar porque no puedes. Más como Emma, ella solo tiene 10 años y ya es tan independiente, decía con una mueca de desprecio. Recuerdo la noche en que Emma, a los 15 años, ganó un premio escolar que se suponía celebraríamos como familia, pero Richard lo convirtió en una sesión de conferencias. Elaine, ¿por qué no puedes lograr algo como nuestra hija? Simplemente. Desperdiciando tu vida, dijo. Palabras como dagas. Me quedé allí mirando al techo sintiendo el peso de años de su desprecio. No fueron solo las palabras, fueron las miradas desdeñosas, el tamaño pesado, la forma en que se giraba cuando entré en una habitación en la que me había convertido. Fantasma en mi propia casa, invisible. Pero esa noche, mientras yacía en silencio, una resolución comenzó a agitarse dentro de mí. La insensibilidad de Richard al teléfono, su descarado rechazo de nuestra vida juntos, había encendido un fuego en mí. No iba a permitirlo.
El bórrame de mi propia historia, me giré de costado y cerré los ojos, pero el sueño se me escapó. Las en la pared parecían susurrar instándome a levantarme para defenderme y en el fondo sabía que estaba listo para hacer precisamente eso la próxima vez. Por la mañana me desperté con una sensación de claridad que no había sentido en años durante el desayuno. Mamá intentó hablar sobre la llamada de Richard, pero llevé la conversación a otra. No estaba lista para profundizar en esa lata de gusanos, todavía no. Emma sintió mi inquietud y no lo hizo. Presiona mientras limpiábamos mis pensamientos regresaron a los últimos años con Richard. Su comportamiento controlador no se limitó solo a nuestra hija, se filtró en todos los aspectos de nuestras vidas, apretando como un vicio alrededor de mí. Elaine. No quiero que trabajes. Tarde tienes que estar en casa para preparar la cena, él exigiría ignorar mi carrera en la biblioteca, que yo apreciaba. Sus reglas eran arbitrarias y siempre cambiantes, diseñadas para mantenerme fuera de equilibrio si usaba algo que él no aprobaba. Se burlaba de vestirme tratando de impresionar a alguien. Deberías concentrarte en ser mejor esposa y madre. Incluso mis amistades no se salvaron. Pasas demasiado tiempo con Linda Sheck, una mala influencia, declaró un día. Sus palabras cortaron años de amistad como un cuchillo, pero así fue. No solo era el control, era la humillación en las reuniones sociales. Él me menospreciaba con cumplidos ambiguos, a menudo frente a Emma. Elaine. Lo mejor que puede, pero sabes que no es la bombilla más brillante, decía con una risa que me erizaba la piel. Emma lo vio. Todo al principio ella trató de defenderme, pero la influencia de Richard era demasiado fuerte. Mamá simplemente lo ignoraba. Ella susurraba una mirada de impotencia en sus ojos. Recuerdo el día que Emma fue a la universidad. Richard estaba radiante de orgullo, pero había frialdad en sus ojos cuando se giró hacia mí. Vio a Elaine. Esto es lo que sucede cuando crías bien a un niño. Ella no es como tú, gracias a Dios. Eso me dolió más que nada, la implicación de que yo no tuve parte en la de nuestra hija, que mis años de amor y sacrificio no significaron nada como estos recuerdos. Se agitó en mi mente una ira latente, comenzó a salir a la superficie. Ya no dejaría que Richard dictara mi vida. Ya no. La llamada telefónica fue el colmo. Era hora de que Richard enfrentara las consecuencias de sus acciones. Miré Emma frente a un espejo de mi resolución. Emma, hay algo que necesito hacer. Cuando regresemos va a cambiar todo, pero necesito que confíes en mí. Emma asintió con determinación en sus ojos. Estoy contigo, mamá. Todo el camino de regreso a casa estuvo lleno con un silencio tenso. Emma y yo estábamos perdidos en nuestros pensamientos. El peso de la inminente confrontación con Richard flotaba en el aire. Una vez en casa, me retiré a mi habitación aparentemente para desempacar, pero en realidad para hacer una llamada que pusiera todo en movimiento. Marqué el número de un abogado de divorcios que había anotado discretamente hace unos meses. Mis manos temblaron cuando escuché la línea. Hola, soy Elaine Richardson. Necesito hablar sobre un divorcio. El abogado. El señor Adams estaba tranquilo y me tranquilizó. Entiendo que es un asunto difícil. Beth, señora Richardson, podemos ayudarla a navegar a través de este proceso, ya que detallé el comportamiento de Richard a lo largo de los años. El señor Adams escuchó atentamente. Podemos solicitar el por motivos de abuso emocional. Parece que tiene un caso sólido. Sintiendo una sensación de empoderamiento, respondí. Quiero siga adelante con esto y quiero que pague por lo que ha hecho, no solo legalmente sino también financieramente. El señor Adams me aseguró que haremos todo lo posible para garantizar que usted reciba lo que le corresponde. Después de llamada. Sentí una mezcla de miedo y euforia. Por primera vez en años estaba tomando el control de mi vida. Más tarde esa noche Richard regresó a casa, su comportamiento engreído y triunfante. Así que regresaste, me di cuenta de que no tienes a dónde ir. Sus palabras cortaron profundamente, pero me mantuve firme. Fui a mí. De mis padres. Richard recuerda el lugar al que prácticamente me desterraste. Él se burló. Nos hice un favor. Emma y yo estamos mejor sin ti. Ahí es donde te equivocas, dije con voz firme. Emma no es un peón en tu juego Twisted y yo no. Ya no eres prisionero. El rostro de Richard se contrajo en ¿de qué estás parloteando? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Me encontré con su mirada. Mi resolución inquebrantable. Mírame. Emma entró en la habitación.
Su expresión era de fuerza silenciosa. Papá, has ido demasiado lejos. Mamá, no mereces esto. Richard se burló. ¿O ahora estás de su lado? Pensé que entendías. Emma, tu madre es inútil. Los ojos Emma ardieron con ira. No, papá, lo único inútil aquí es tu crueldad. Hemos terminado de vivir bajo tu sombra mientras estábamos allí unidos contra desprecio de Richard. Sabía que habíamos cruzado un punto sin retorno. Las líneas de batalla estaban trazadas y yo estaba listo para luchar por mi libertad. La mañana después de nuestra declaración, la casa sentía como un campo de batalla. El habitual aire de arrogancia de Richard era más pronunciado, como si fuera atrevido para desafiarlo. Mientras preparaba el desayuno me temblaban ligeramente las manos, pero mi resolución era firme. En la mesa Richard rompió el silencio con su típica condescendencia. Así que, Elaine, finalmente te diste cuenta de tu lugar. Lista. Suplicar perdón. Mantuve mi voz tranquila. No hay nada que suplicar para Richard, no soy yo quien debería disculparse. Se rió con un sonido frío y áspero como el que siempre has delirado, pero esto es un nuevo nivel incluso para ti. Emma, que había estado callada hasta ahora, habló. Papá, esto no es una broma. Hablamos en... Mamá está solicitando el divorcio. La expresión del rostro de Richard era una que nunca había visto antes: confusión, incredulidad y luego enojo. Divorcio. ¿Crees que puedes alejarte de mí después de todo lo que he hecho por esta familia? Es precisamente por lo que lo has hecho, dije en mi voz. Años crecientes de menospreciarme, controlarme y humillarme. Lo toleraré más. Richard golpeó la mesa con el puño y la cara roja. Hice esta familia sin mí. No eres nada. Emma se levantó de la silla raspando fuerte contra el suelo. Tú no hiciste esta familia, papá, la destrozaste. Y mamá es más que algo, ella es todo. Tú no eres. Su mirada se movió entre nosotros. Mirada salvaje en sus ojos. Te estás uniendo contra mí, tu propio marido, tu propio padre. Esto no se trata de bandos, Richard, se trata de lo bueno y lo malo, dije, mi voz firme a pesar de la confusión interior. Y lo que has hecho es imperdonablemente malo. La risa de Richard fue amarga. ¿Crees que puedes? Y todo estará bien. No tienes tengo idea de lo que te espera. Me encontré con su mirada directamente. Sé exactamente lo que me espera cuando me libere de ti. Emma se movió para pararse a mi lado. Un frente unido, hemos terminado de estar bajo tu control. Papá, se acabó. Richard se puso de pie abruptamente y... Silla se cayó. Detrás de él. Se arrepentirán de esto ambos, no saben de lo que soy capaz. Mientras salía furioso de la habitación, la tensión que dejó atrás era asfixiante, pero en medio de esa tensión también había una sensación de liberación. La batalla había comenzado. Y yo estaba listo para luchar por mi libertad, y el futuro de mi hija. Los días posteriores a nuestra confrontación con Richard fueron un torbellino de actividad. Me reuní con el señor Adams varias veces para preparar el trabajo preliminar para el divorcio. Él fue meticuloso y se aseguró de que se tuvieran en cuenta todos los detalles. Nos aseguraremos de que obtengas lo que mereces, Elaine. Financiera como legalmente, me aseguró que la reacción de Richard ante los papeles del divorcio fue volcánica. Irrumpió en la casa una tarde con periódicos en la mano, su rostro con una máscara de furia. ¿En realidad estás pasando por esto? ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo, Elaine? Lo enfrenté con una calma que no. Sí, Richard. La tengo por primera vez en años. Estoy tomando una decisión por mí mismo. Se rió burlonamente. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? No eres nada sin mi dinero, mi apoyo. No tengo miedo de estar sola, Richard, tengo más miedo de pasar un día más bajo el mismo techo que tú, respondí con voz firme. Al escuchar la conmoción bajó las escaleras. ¿Qué está pasando? Tu madre ha perdido la cabeza. Eso es lo que está pasando, escupió Richard. Ella cree que puede quedarse con la mitad de todo por lo que he trabajado. No es solo lo que tú has trabajado para papá, es lo que mamá ha soportado durante todos estos años. Merece cada centavo y más. Emma respondió. Los ojos de Richard se entrecerraron. No seas tonto, Emma, esto nos arruinará a todos. No, papá, nos liberará, especialmente a mamá. A medida que los días se convirtieron en semanas, la casa se convirtió en una zona de guerra fría. Richard se mudó a la habitación de invitados. Su presencia. Una nube oscura. A pesar de sus intentos de convencerme, mi decisión fue definitiva. Llegó el día de la primera audiencia. Mientras estaba sentado en la sala esperando que comenzara el proceso, sentí una extraña sensación de serenidad.
Estaba haciendo lo correcto no solo para mí sino para Emma. Además, Richard, por otro lado, estaba muy nervioso. Su abogado habló de un acuerdo. No pude evitar sonreír. Richard, que siempre se enorgullecía de su control, ahora estaba a merced del tribunal mientras el juez revisaba nuestro caso. La cara de Richard. Palidecí más cuando el juez se volvió hacia mí y me preguntó si tenía algo que agregar. Respiré hondo, señoría, durante años soporté abuso y manipulación a manos de mi esposo. No busco venganza, busco justicia para mí. Y para mi hija, el juez asintió con expresión solemne. Entiendo, señora Richardson, este tribunal se asegurará de que se dicte un juicio justo cuando salimos de la sala. La mirada derrotada de Richard fue todo lo que necesitaba para ver que la batalla no terminado, pero yo había ganado la primera ronda. Y estaba listo para lo que viniera después. En las semanas que siguieron mi vida se sentía como si estuviera bajo un microscopio examinado por abogados en la corte, pero con cada día que pasaba me sentía más fuerte y tenía más control de mí. Los intentos de desde sí de intimidarme se volvieron más desesperada y menos efectiva. La audiencia final en la corte fue un día que había temido y anhelado. Mientras Richard y yo nos sentábamos en lados opuestos de la sala del tribunal, no pude evitar reflexionar sobre el hombre que una vez amé, ahora un extraño lleno de amargura. El juez era firme cuando pronunció el veredicto que el tribunal dictamina a favor de la señora Richardson. Señor Richardson, usted debe pagar la pensión alimenticia y la mitad de sus bienes. El rostro de Richard era una imagen de conmoción y rabia. Se levantó abruptamente y su silla cayó al suelo. Ridículo, ella no merece ni un centavo, señor Richardson. El juez amonestó. El tribunal ha tomado su decisión. Cuando salimos de la sala, las palabras de despedida de Richard fueron venenosas. Te arrepentirás, Elaine, crees que has ganado, pero no has visto el final de mí. Pero ya no le temía. Sus palabras, que alguna vez fueron tan cortantes, ahora parecían vacías e impotentes. En los meses encontré un pequeño apartamento cerca de la casa de Emma. Comencé un nuevo trabajo en una biblioteca local, un lugar que siempre me había traído paz. La pensión alimenticia de Richard me permitió una libertad financiera que no había experimentado en años. Emma y yo nos hicimos más cercanos. Nuestra relación ya no se vio eclipsada por la de Richard. Ella estaba prosperando en su carrera y en su vida personal, un marcado contraste con la joven asustada que había sido en el pasado. Richard, lo último que escuché, estaba viviendo una vida disminuida. Su orgullo y sus finanzas redujeron en gran medida sus intentos de acercarse a Emma y a mí. Fueron recibidos con silencio. Hombre que alguna vez tuvo tanto poder sobre nosotros, ahora era solo un recuerdo, una sombra del pasado. A menudo me siento en mi balcón con una taza de té en la mano, mirando el tranquilo vecindario. Encontré una sensación de tranquilidad y propósito que me faltaba durante tanto tiempo. El viaje fue doloroso y lleno de luchas, angustias, pero me llevó a un lugar de paz. Emma nos visita a menudo y hablamos de todo y de nada. Nuestro vínculo, forjado en la adversidad, ahora es inquebrantable. Mientras miro hacia el futuro, lo hago con esperanza y una sensación de libertad. He salido de las sombras de mi pasado más fuerte y más resistente. Atrás.